Piedra número 6, que me encanta y la amo, es la labradorita. Esta es una piedra bellísima que no solamente por su belleza física, porque en la piedra puedes ver todos los colores. Ella suele ser más verde, pero como color principal, pero refleja, dependiendo cómo le pegue el sol o la luz, refleja muchos colores, es mágica, es una cosa bellísima. Yo la siento como una joya, aparte de todo el poder que yo he sentido en mi experiencia usándola a ella. Su nombre se debe en principio porque fue descubierta en un sitio en Canadá que se llama Labrador, de ahí su nombre labradorita. Fue el primer sitio que descubrió que existía esa piedra, se descubrió esa piedra, ¿no? Hay una leyenda muy linda que le voy a leer rapidito aquí, que tiene que ver con esta piedra labradorita y la aurora boreal, porque se dice que hace miles de años en el norte de las Américas había un lugar donde el cielo y el mar se unían de tal manera que los espíritus de luz pasaban de un mundo a otro, Entonces en el paso formaban esas luces que es la aurora boreal, eso es lo que dice la leyenda. Pero un día una tormenta atrapó estos espíritus que iban del cielo a la tierra, del cielo a tierra o diferentes mundos, los atrapó y ya no veían la aurora boreal. Entonces ellos quedaron presos en las rocas frente a las costas del Labrador, eso es lo que dice la leyenda. Y fue cuando un valiente guerrero después de caminando días y noches, encontró por un reflejo, encontró unas piedras por el reflejo que hacían esas piedras de las luces, y entonces ahí se dio cuenta que en esas piedras estaban atrapados muchos de estos espíritus, y él con su lanza rompió piedras, salieron muchos de estos espíritus y volvió a verse la aurora boreal. Pero se dice que muchos de estos espíritus se quedaron todavía atrapados en esas piedras porque no pudo romperlas todas, y entonces por eso se dice que el que carga una labradorita tiene ahí un espíritu de luz que está dispuesto a ayudarte en tu camino. A nivel energético, la labradorita es tan especial que ella no oscila para un solo chakra, sino que tú la programas para el chakra que tú quieras, si la vas a utilizar para específicamente un chakra, porque su energía trabaja y tiene su influencia por la vibración tan hermosa que tiene para todos los chakras. O sea, tú lo puedes trabajar para un chakra, cualquiera de los chakras que tú quieras trabajar. Aquí les muestro un ejemplo de labradorita, donde pueden ver que unas son más oscuras que otras. Esta yo la utilizo aquí, así, como una pulserita. No se recomienda mezclar con otro tipo de piedra por su poder. Entonces va como competir con la vibración de las otras piedras. Entonces es tan poderosa, realmente súper poderosa, que debe usarse sola, ¿sí? De no combinarlas con otras piedras. Entonces, bueno, ya sabes, tiene una diversidad de colores que sirve para todos tus chakras, todo tu cuerpo energético. A nivel del signo, está relacionada con el signo Acuario. Y en nuestro cuerpo emocional nos ayuda a ser conscientes cuando estamos siendo como egoístas o egocéntricos, ¿sí? Cuando estamos como muy centrados en el yo. Entonces su vibración nos ayuda a balancear ese ego, ¿no? De tal manera que volvamos al balance, ¿no? De que no somos nosotros nada más lo único en este mundo, ¿no? Que tenemos un mundo que nos rodea, y entonces para bajarle a ese egocentrismo, si llegara a ser el caso, o el ser egoísta, pues. Asimismo, cuando estamos como en una etapa de nuestra vida que a veces somos más estrictos que en otra y tendemos a ser un poquito fuertes con nuestro alrededor, con los seres que amamos, con si eres maestra, con los estudiantes, o con tus compañeros de trabajo, con el que tú te rodees, tiendes a ser tan estricto que te vuelves un poquito como maltratador, si llegara a ser eso el caso. Esta piedra, la labradorita, nos ayuda mucho a balancear ese temperamento de por ser tan estrictos, nos lleva a, emocionalmente hablando, a extremos donde puedes hacerle daño a otras personas, no solo físico, sino también, o sea, maltrato mental, ¿ok? A nivel de nuestro cuerpo mental, si deseas llegar a meditaciones profundas, yo te recomiendo 100% utilizar esta piedra labradorita. Se utiliza tanto en esta labradorita que
que pues ya se está volviendo como otra vez popular su uso. Por eso también su costo es un poco, lo vas a conseguir en el mercado un poco más elevado que el resto de las piedras que son más o menos de ese mismo tipo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque realmente tú puedes sentir su poder vibratorio. Entonces, para todo lo que tenga que ver a nivel mental, de estabilizar los pensamientos, de llegar a meditaciones profundas, incluso para destapar memorias que ya no te funcionan y limpiarlas, la labradorita es perfecta, ¿sí? Incluso memorias que no te estabas consciente de que te estaban haciendo quizás actuar de cierta manera o tener creencias ahí que no te limitaban o que realmente no te sirven. Entonces también te ayuda que a través de la meditación, utilizando esta piedra, puedas destapar todo eso en ti, ¿sí? Bueno, también durante etapas donde nosotros estamos como con incertidumbre, nos ayuda a balancear un poco esos miedos que nos bloquean para poder, bueno, porque estamos con el miedo al futuro y todo este tipo de sentimientos que nos hacen como sentir incapaces, que no podemos con la situación. Entonces te recomiendo utilizarla. Es que sirve para muchas cosas, de verdad. Incluso a mí también me funciona para lo que es el chakra tercer ojo. Sí, sirve de protección, sirve para el desarrollo de cualquiera de los chakras, sirve para la intuición. Miren, yo realmente, para mí es mi favorita, aunque no la puse de primero aquí porque esto no tiene orden, pero es una, si no es la más favorita, está entre la 1 y la 2. Entonces, bueno, ya saben, a nivel mental también tiene el poder de calmar la mente. A nivel físico, esta labradorita la podemos utilizar como acompañante a tratamientos que tienen que ver con el sistema inmunológico, ¿sí? El sistema inmune, y para activar la glándula timo, que tiene que ver precisamente con todo ese poder interno de sanación física que nosotros tenemos, porque tiene que ver con el fortalecer nuestro sistema inmune. Número 7, el cuarzo cristal. Bueno, el cuarzo cristal yo lo llamo el comodín, porque cuando tú no sabes qué comprar, yo te recomiendo que compres el cuarzo cristal. Vas a una cristalería, se dio la casualidad que estás en un sitio donde venden piedras, pero tú no sabes nada de piedras, cómprate al menos un cuarzo cristal. Ese es el comodín. Esta piedra, históricamente hablando, bueno, su nombre proviene de la palabra cristalos, que es de griego, donde que eso significa hielo, ¿sí? Por eso viene de ese cristalos, de cristal, ¿no? Cuarzo cristal. Este cristal está, bueno, todas las leyendas del mundo la tiene este cristal, está impregnado de leyendas en diferentes culturas, ¿ok? Por ejemplo, los romanos en el siglo XVII, ellos, el cuarzo cristal, ellos pensaban que era hielo petrificado. Y hay leyendas que dicen que este cuarzo cristal era el material que utilizaban las sillas para hacer la silla de los dioses, y es por eso que les crecían en sabiduría, en coraje, en fidelidad, así eran más potentes, porque sus sillas estaban hechas con este material de cuarzo cristal. En la India, por ejemplo, colocan un cuarzo cristal cerca de los bebés recién nacidos para protegerlos de, vamos a decir, energías diabólicas. Y en el budismo se cree que el cuarzo cristal ayuda a tener meditaciones profundas pero ligeras, con una sensación de ligereza, ¿sí? Bueno, energéticamente hablando, el cuarzo cristal promueve armonía en todos nuestros centros energéticos, ¿sí? Porque su vibración favorece como a descontaminarnos energéticamente hablando. Es decir, transforma vibraciones bajas en vibraciones más altas y lleva esa armonía entre todos los chakras, ¿no? Todo lo que sea que te desequilibre, desde tus energías que tú creas, porque todos creamos energías densas también, sobre todo con nuestros pensamientos, y de ahí las emociones también bajas que podamos tener, o que la hayas adquirido y la almacenaste desde afuera hacia adentro, entonces todo eso te ayuda como a desintoxicar también, ¿no? Es recomendable usarlo para la activación de los chakras superiores, se utiliza mucho. Recomiendo para usar la activación del chakra desde el corazón hacia arriba, porque yo sí siento que en el uso que yo le he dado me ayuda a la concentración y como a toda esa parte de la conexión también más de vibraciones más altas, ¿no? ¿Qué otra cosa te puedo decir?
Si quieres trabajar con el tercer ojo, la puedes combinar. Esta sí no es como la labradorita, que es tan potente la labradorita que hay que trabajarla sola. El cuarzo cristal lo puedes combinar. La puedes combinar, por ejemplo, con una amatista para terminar de depurar todo. También con cualquier otra violeta para trabajar tu tercer ojo. Sí, abrir con la conexión superior, ¿sí? Entonces, bueno, yo te recomiendo que la puedas utilizar combinada para los chakras superiores. En relación a su signo, pues está en el signo zodiacal que está relacionado, por si ese dato te interesa, es el signo de Leo, ¿sí? Y en cuanto a nuestro cuerpo emocional, nos ayuda cuando estamos como muy bajitos de energía, cuando estamos como medio tristones, con pensamientos así como bajitos, así como que nos sentimos como que, ay, no sé qué pasa hoy, pero me siento así como que, ay, no, como que no sé, no me siento como con ganas de nada, o como no le veo sentido hoy a mi vida. Cuando estés así bajita de energía, para que te ayude con el positivismo, te recomiendo utilizar ese día, utilizar el cuarzo cristal, tenerlo cerca de ti. A veces venden, yo tengo algunos que son así tipo, como un triangulito, así como bien como apuntando, pues entonces lo puedes utilizar como en una cadenita y así te ayuda a purificar esa emocionalidad que a veces lo sentimos y a veces no sabemos por qué. Igualmente nos ayuda en el cuerpo mental para purificar, hablando de purificación, nuestro pensamiento, promoviendo ese positivismo. Es así como que, sí, cuando estamos medio tristones, es como lo que más me resuena a mí, que nos ayuda a levantarnos. En cuanto al cuerpo físico, pues, bueno, recuerda primero que todo que siempre esto nada sustituye el tratamiento médico, así que cualquier dolencia de la que yo hablo acá, recuerda ir a asistir a tu médico. Sin embargo, o médico o psicólogo o cualquier profesional adecuado a lo que te esté pasando, por supuesto. Para complementar, entonces, este cuarzo cristal se utiliza como para esas dolencias que tienen que ver con dolores estomacales, con problemas intestinales y toda esa parte del área digestiva. Incluso una de las formas que recomiendan en el libro que yo utilizo para estas recomendaciones, la redundancia, es lavarla muy bien, que esté bien desinfectadita, lavadita, y la vas a colocar en un vaso con agua. Colocas la mitad de agua potable, bien lavadita, colocas la piedra que no haya estado por ahí pegada de nada que te pueda infectar, la lavas muy bien y la colocas adentro, y eso lo dejas pasar toda la noche. Te acuestas a dormir, lo dejas pasar toda la noche y en la mañana te la tomas antes de tu primera comida. Entonces eso ayuda, esa energía que se transmite a esa agua, tú la ingieres y te ayuda con estos problemas estomacales, intestinales, e incluso de una de las cosas que dice el libro, porque eso sí yo no lo he probado, es que te ayuda a estimular el metabolismo. Una de las cosas que dice el libro, que por cierto, el libro lo tengo acá y quería mostrárselo. Yo lo tengo en inglés. Es un libro, la gran enciclopedia de la sanación con piedras, con fragancia o aromaterapia y con hierbas, ¿sí? Este es el libro. Si le consigo el link, cuando termine cuando vaya a montar este video para ustedes, si consigo algún link en Amazon o en algún sitio que lo puedan adquirir o ver mejor, ahí se los dejo en la descripción de este video, ¿ok? Bueno, esta piedra, como les dije, es bien combinable, ¿sí? Entonces a nivel físico también la puedes combinar, como por ejemplo el libro también me dice del jaspe rojo con jaspe rojo es otra piedra, con la magnesita, que es para aliviar todos estos dolores también que yo les hablé ahorita. Lo puedes utilizar sola o la utilizas con el jaspe rojo. Ahora, a nivel de su limpieza, de lo que tiene que ver con su limpieza, yo recomiendo lavarla en agua, bastante chorro de agua, así bien que le pase bastante agua cada 15 días, y mensualmente colocarla bajo la luna llena. Para el cuarzo cristal recomiendo 100% lavarlo con agua y luego luna llena, ¿sí? Este cuarzo cristal trata de no dejarlo encerrado en cajas, en joyeros que nunca abres, en dejarlo siempre guardado así y olvidarte de él. Cuando lo vayas a volver a utilizar, yo no te recomiendo mucho utilizarlo.
la energía se le cambia muchísimo, su vibración se siente como que si muriera. Entonces, si tienes cuarzo cristal, actívalo, utilízalo, colócalo en el medio de tu casa, como te dije, utilízalo para lo que sea, y lávalo constantemente, como te dije, cada 15 días, y límpialo con la luna llena, pero no lo dejes nunca mucho tiempo encerrado. Piedra número 8, la selenita. Bueno, en cuanto a su historia, te puedo decir que la selenita es uno de los cristales llamados gypsum o gypsum, que tiene que ver también es un tipo de piedra como la de la rosa del desierto, ¿sí? Entonces, estos cristales gypsum, desde 300 años antes de Cristo, los griegos y los romanos comenzaron a utilizar este tipo de cristales, del cual pertenece la selenita, de estos gypsum, como piedras de sanación en medicina natural, ¿sí? Algunos creían que estas piedras provenían de la luna, y es por eso que se llama selenita, porque en griego tiene que ver esta palabra no significa luna, ¿sí? A nivel energético, yo particularmente la utilizo mucho de limpieza, pero de limpieza energética para las cosas que utilizo para mis sesiones o para mi conexión con el chakra corona. Entonces, por ejemplo, a mí, si alguna vez en las sesiones no hice una transferencia bancaria, sino que me trajeron el efectivo, ese dinero, yo lo coloco en una mesita y le coloco una selenita encima para limpiar cualquier energía que sea baja, vibración baja por la que provenga ese dinero, ¿sí? O por las manos que pasa por muchas manos, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Yo la utilizo, yo te recomiendo utilizarla también para si quieres tener meditaciones profundas, la coloques al ladito de donde estés sentado para meditar. Y porque promueve la conexión, como la apertura del chakra corona, entonces promueve la conexión espiritual. A nivel de los signos zodiacales está relacionado con dos, que son el signo de Cáncer y el signo de Acuario. Y ¿qué te digo? En el cuerpo emocional nos ayuda como a calmar la ansiedad. Eso, todo lo que tenga que ver con la incertidumbre por el futuro, todo lo que tenga que ver con pensamientos que te da, o sea, mezclando la parte emocional con la mental, todos esos pensamientos confusos en relación a, por ejemplo, que no sabes cómo seguir, qué camino tomar, qué decisión tomar, qué vendrá, porque no tienes en tu mano la decisión, no tienes en tu mano todo el poder de todo, entonces tienes incertidumbre, esos pensamientos que crean emociones desestabilizadoras, como que principalmente es ansiedad y estrés, entonces nos ayuda a calmarnos, a no estar tan pendiente del futuro, sobre todo cuando no está bajo tu control, ¿verdad? Algunos dicen que ayuda con la memoria. Yo la verdad no le he puesto ese objetivo, esa intención trabajando con ninguna de las selenitas. Debería hacerlo. Te recomiendo que la hagas y me dejes aquí. Si lo haces, me dejas en los comentarios cómo te fue. Pero sí, se dice que cuando necesites memorizar cosas, presentar hacer una presentación que tengas que memorizar muchas cosas, entonces que trabajes intenciones la selenita y estudies lo que te tengas que memorizar, te lo estudies con esa selenita. Yo creo que no la he utilizado porque a mí no me gusta memorizar nada. Pero bueno, algunas cosas que se necesitan, pero no la he probado. Entonces pruébala y me cuentas. Algunos afirman que también promueve la telepatía, la comunicación telepática. De eso sí, bueno, yo lo he utilizado con algunas piedras, es más, recientemente he estado leyendo y escuchando audiolibros relacionados a ese tipo de comunicación, que es la telepatía, que hay varios tipos de telepatía. Y bueno, sí estoy tratando de practicar un poco eso porque es bien interesante esa transmisión que yo sí creo que podemos ser capaces, que nos falta muchísimo y que es un sentido, por decirlo así, que no hemos descubierto bien. Entonces, en los libros que yo leo y en algunas recomendaciones de otras personas dicen que la selenita sirve también para desarrollar esta comunicación telepática. Así que pruébala y me cuentas también. A nivel físico, la selenita es utilizada como complemento médico. Recuerda que es complemento. Sigue tu tratamiento médico como complemento para la sanación de los órganos sexuales, especialmente lo que tiene que ver con próstata, con testículos y con ovarios, ¿sí? Otras personas también afirman
que la utilizan como protectora durante el embarazo, pero protectora físicamente hablando, para que todo ese estado de gestación vaya como armonioso, que fluya tranquilo, ¿sí? Y lo utilizan también para aliviar, para aquellas mujeres embarazadas que durante su gestación tienen problemas nefríticos, o sea, de afecciones nefríticas y calambres y todos esos dolores que provocan las afecciones nefríticas, también utilizan esta piedra para eso. Lo otro que también utiliza, que nos puede pasar también durante el embarazo, es que ayuda a equilibrar, que no tengamos tanta retención de líquidos, ¿sí? Es una de las cosas que también nos ayuda en el cuerpo, entre muchas otras cosas. Hay temas respiratorios, porque está relacionada mucho con los chakras superiores. Pero bueno, miren, para eso yo sí, todos esos detalles no se los puedo dar en unos videos tan cortos como los que yo hago acá en YouTube. Y les recomiendo que compren un libro que sea bien, que tenga las reviews, que tenga las estrellitas altas en cuanto a sus recomendaciones. Pero todo es probándolo, porque realmente para todas las afecciones yo no la puedo probar y recomendártela acá, porque yo no he tenido, gracias a Dios, todas esas afecciones. Y algunos de mis clientes a los que yo se las recomiendo, incluso a veces me compran cuando yo las tengo disponibles, más que todo para trabajo muy del cuerpo mental, para trabajo muy del cuerpo emocional, más que del cuerpo físico, ¿sí? No digo que uno que otro no lo trabaje, que sí lo hemos trabajado, pero sin embargo, como por ejemplo el jaspe rojo combinado con el cuarzo cristal, que ya te hablé, pero yo aquí no te puedo decir desde mi experiencia toda esa parte de afecciones físicas, porque, bueno, como vuelvo a agradecer a la vida, a Dios y al universo, no las he tenido. Entonces, bueno, vas probando estas recomendaciones, son especialmente este libro que te enseñé en unos minutos anteriores, o con el libro que tú vibres, o con alguna persona que quieras consultar, que vayas más profundo en cada una de las piedras. A nivel de la limpieza, recomiendo, yo la limpio como yo la utilizo más que todo para todo lo que tiene que ver con mi área de las sesiones terapéuticas, de terapias con sonidos, incluso para las lecturas del tarot, que yo también hago privadas, que por cierto también es online, si te interesa, online o presencial solo en la ciudad donde yo vivo, aquí en Kuala Lumpur. Yo las utilizo para hacer esa limpieza. Entonces, como te digo, primero no la puedes lavar. Esta piedra no la puedes lavar con agua, porque la selenita es de base de sal, entonces la vas a dañar. Entonces yo utilizo particularmente incienso, un frankincense o cualquier otra resina que también puedas utilizar, de estas que vienen combinadas de varias aromas y especias que son para limpieza, pero cualquier incienso en sí normalmente ayuda a limpiar la selenita. Entonces puedes utilizar incienso del que se enciende así con el palito, o puedes utilizar las resinas que las quemas en el carbón, que eso yo aplico en todas las semanas en mi casa, pero en toda la casa, ¿sí? Ya sabes, nunca debes mojar ninguna piedra de este tipo como la selenita, porque la vas a dañar. No todas las piedras se pueden poner bajo el agua, ¿sí? Ten mucho cuidado, porque depende de su composición química. Y la número 9 es el jade verde. A nivel de la historia, bueno, ¿por qué recomiendo yo el jade verde? Bueno, aquí les muestro que siempre cargo uno acá con esta cuerdita roja. El uso del jade, especialmente el jade verde, porque hay de varios colores, se remonta al siglo V antes de Cristo. O sea, imagínense el tiempo que tenemos en nuestra historia con el uso de esta piedra. Especialmente la cultura china la ha utilizado muchísimo y la sigue utilizando, porque aquí donde yo vivo en Malasia se utiliza, pero muchísimo, de las personas que son de origen chino pero nacidas aquí en Malasia la utilizan a plenitud y hacen unas bellezas. Es esculpida para cosas espectaculares, no solo joyería, sino también para estatuas y muchas cosas, que por cierto su costo, mientras más grande la piedra, más costosa va a ser, en este caso con el jade. Para los chinos, el jade tiene 5 virtudes, que son la sabiduría, la justicia, la compasión, la modestia y el coraje. Entonces ellos la utilizan para promover en ellos todo eso.
También aquí yo la conseguí, que le tengo un dije en forma de unas botellitas que solían hacer en la medicina tradicional china, donde la hacían de un fruto, que le sacaban toda la semilla al fruto y quedaba como lo que llamamos en Venezuela tapara, y en ese adentro le colocaban las medicinas todas naturales y las llevaban y las cargaban los médicos de medicina tradicional china. Entonces aquí la esculpen mucho también en esa forma el jade, porque también es un símbolo de equilibrio, de salud, de equilibrio de toda esa parte de salud física, mental y emocional. En otras culturas, por ejemplo, como para los egipcios, se referían a ella como la piedra del amor, de la paz interior, del equilibrio y la armonía, ¿sí? Y en algunos países árabes la esculpen para hacer, ¿cómo se llama esto? Escarabajos, y la utilizan como amuleto de buena suerte, o por protección, mejor dicho, como protección. También es considerada como una piedra de buena suerte y de buena fortuna, pero para los que creen que la suerte existe, en el caso de los árabes la esculpen como escarabajos. A nivel energético, el jade verde tiene una frecuencia con oscilaciones energéticas muy suaves, y a la vez que penetran como gentilmente en nuestros diferentes cuerpos, activando los chakras que necesitemos activar. Pero como les digo, es como algo muy gentil, es algo muy sutil, que para muchas personas que utilicen el jade no va a sentir un impacto como por ejemplo la labradorita en las otras propiedades que la labradorita tiene. El jade es bien sutil, son oscilaciones bien suaves, entonces si es como para trabajarla constantemente. O sea, si tú vas a tener un jade para aprovechar sus propiedades e intencionarlas para la salud, por ejemplo, intencionarla para la armonía, la paz, el equilibrio, en muchas cosas, yo te recomiendo tenerla en algo así, donde tú lo puedes usar a diario, porque es como para largo plazo, por sus oscilaciones que tiene. Ahora, a nivel del zodíaco, se relaciona al signo Libra, ¿sí? Ahora, con nuestro cuerpo emocional. Bueno, el jade, como los egipcios llamaban, tiene que ver, se relaciona también al amor, y entonces ellos lo utilizaban para fortalecer vínculos en relaciones amorosas, o sea, en relaciones de pareja como tal, ¿sí? Dice que ayuda como que a establecer algo donde nos aceptemos el uno al otro, a la pareja como somos. También en general nos ayuda a mantener esas exaltaciones emocionales así, esos picos bruscos que tenemos a veces emocionales, nos ayuda a estabilizarlos, para que podamos tomar buenas decisiones, ¿no? No nos dejemos llevar por ese descontrol emocional, por decirlo así, esas alteraciones emocionales que a veces nos pasan dependiendo de lo que estemos viviendo. Entonces, eso sí, es una piedra para mantenerla siempre en uso constante, para que pueda tener ese efecto en ti. A nivel de cuerpo mental nos ayuda a aliviar pensamientos que provienen del estrés, ¿no? Del estrés de temas, por ejemplo, de trabajo, de cómo solucionar las cosas económicas que te estén pasando, o incluso temas de salud física, que estés en un tratamiento que quizás está fuerte. No solamente te ayuda a nivel de salud, sino que en el cuerpo mental te ayuda a calmar la mente, liberando preocupaciones, para que te enfoques tu energía en vez de preocuparte, en ocuparte en sanar, en promover tu autosanación. A nivel de cuerpo físico está totalmente relacionada con la sanación, pero especialmente sanación preventiva. No quiere decir que no va a ayudar en alguna afección física, pero si la usas de manera constante, ayuda a evitar
que tengas desequilibrios físicos. Sin embargo, también, pues sí, promueve mucho lo que es la descontaminación del hígado, desintoxicación en general de nuestros órganos internos, ¿sí? Si ya tienes alguna afección de salud a nivel de órganos internos, el jade verde es muy utilizado para ayudar a volver al balance eso que esté en desequilibrio en ese órgano interno. Pero yo la recomiendo 100% para tenerla constantemente en uso, ya sea así, ya sea una cadenita, o en algunos, para las mujeres algunos zarcillitos, en los hombres también a veces usan zarcillitos así, si es con la piedra jade. Ella no es tan económica, trata de comprar algo pequeño porque no es que voy a llevar una bien pesada para que me ayude con todo, no es así. No necesitas gastar tanto dinero para utilizar esta piedra y tener sus beneficios. Sin embargo, yo la recomiendo muchísimo más, es para temas de prevención, para prevenir desequilibrios físicos, ¿sí? A nivel de su limpieza, recomiendo colocarlas una vez al mes en el matero, en la tierrita de la matica, que eso no le pasa nada a la matica, no te preocupes, o en el jardín, pues siempre utiliza como una misma área, no se te olvide dónde es que estás colocando las piedritas a limpiar, todo un día y toda una noche. Una vez al mes está bien. La piedra número 10 que te traigo hoy se llama malaquita. Recuerda, este top 10 no tiene una clasificación de que está de último porque no tiene nada que ver, no tiene un orden específico, simplemente porque tenía que colocar un orden. La malaquita, aquí te muestro una que yo tengo acá, que es de Brasil, que es espectacular, me encanta. Yo la utilizo más que todo relacionándola al chakra corazón. Sin embargo, pues la historia de la malaquita viene desde el 3er milenio antes de Cristo, su uso. Los egipcios la consideraban como la piedra de la esperanza, ¿sí? Era utilizada además por su color verde profundo, que sabemos que el verde siempre es el color de la esperanza, está relacionado con la esperanza. También creían que quien la utilizaba estaba dotado de buena fortuna, buena suerte, abundancia y equilibrio en las relaciones de pareja. Esta piedra a nivel energético también nos sirve como un frente a las radiaciones electromagnéticas, ¿sí? Yo particularmente la relaciono mucho con el chakra corazón. Cuando hay afecciones sobre todo de traumas o cuando tenemos adentro como tenemos el chakra corazón nos equilibra los chakras de abajo y nos equilibra también los chakras de arriba. Cuando hay muchos desequilibrios, entonces una de las que yo utilizo para repotenciar la energía del chakra corazón es la malaquita. La utilizo en mis sesiones a veces, dependiendo la condición de la persona. Entonces nos sirve también para liberarnos de esas radiaciones en el campo electromagnético. Esta malaquita está relacionada al signo del zodíaco Capricornio. A nivel del cuerpo mental, la malaquita promueve el que nosotros sintamos como más disfrute, nos permitamos tener disfrute en la vida, ¿sí? Es como que su vibración y como yo la relaciono y en mi experiencia, como va muy relacionada al chakra corazón, su vibración nos impulsa a querer disfrutar de la vida, a darnos el permiso de ser feliz. Yo no digo que no pensemos en los otros, pero también pensar en nosotros, en cada uno de nosotros, de darnos ese permiso de sentirnos relajados, de sentirnos tranquilos, de sentirnos felices y de darnos esas cosas que merecemos, no solo cosas, sino situaciones, relaciones, etc. Se utiliza mucho para aumentar la autoconfianza y la confianza y la fe de que las cosas pueden salir bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel mental nos despeja también la mente de todo ese miedo irracional que a veces tenemos de equivocarnos o de no quiero ser egoísta, no me puedo ver ni dar cosas a mí porque es que yo tengo que atender a otros porque de X las responsabilidades que tengo. Entonces mentalmente nos ayuda a darnos el permiso de recordarnos que también tenemos que darnos a nosotros ese tiempo, ese disfrute, ese descanso y esa autoconfianza en que sí podemos ser felices. La malaquita a nivel emocional nos ayuda como a
a sacar esas emociones que están como atrapadas y no nos dejan comunicarnos bien. Por eso que cuando a veces tengo clientes que vienen con temas donde el chakra garganta y el chakra corazón están en desequilibrio y se nota que o es uno que afecta al otro, ya sea viceversa, de ambas partes. Con la malaquita en el chakra corazón podemos promover sacar todas esas emociones que nos tienen así como el pecho trancadito, como decimos, y no nos deja expresar nuestra verdad, no nos deja expresarnos o tener una mejor capacidad expresiva de lo que sentimos, de lo que nosotros, de nuestra verdad y de decirla desde el amor, porque está con esa parte emocional atrapada acá en el chakra corazón. Entonces promueve esa estabilidad emocional para que emocionalmente hablando podamos también expresarnos y comunicarnos bien, desde que desbloqueemos esas emociones. En lo que tiene que ver con nuestro cuerpo físico, la malaquita, al igual que el jade, promueve mucho la salud física. Su verde profundo, ese color verde profundo que tiene, que aquí no sé si con esta cámara lo van a poder apreciar bien, pero es una belleza. Esa frecuencia que tiene este color verde que ella tiene, en este caso pues tiene diferentes tonos de verde, promueve esas oscilaciones energéticas, promueven salud física en general, a muchos niveles. Unos ejemplos que le puedo dar que va desde el sistema muscular hasta el sistema respiratorio. Se utiliza mucho como complemento en tratamientos de enfermedades respiratorias como el asma, inflamación de pulmones, prevenir por ejemplo, una persona que ya está con bastantes problemas respiratorios y necesitan entubarla, entonces se usa como para evitar que tenga que tener esos eventos donde lo tengan que intubar. Pero sin embargo, como el jaspe verde promueve en general toda la salud física. Y como yo les digo, traten de utilizarla constantemente para prevención, ¿sí? Se puede utilizar también la malaquita combinada con otras piedras, sola o combinada con otras piedras, donde promovamos que la otra piedra, por ejemplo, si es por algún órgano interno, inferior, o sea, de nuestra parte inferior de nuestro cuerpo, entonces utilízala más con colores rojos, con colores naranja, con color amarillo, ¿sí? Para promover frecuencias en esa banda energética que favorece a esos órganos que están en esas zonas, pero la puedes utilizar sola también. En cuanto a su limpieza, te recomiendo tú la puedes colocar al lado de la selenita. Una vez que tengas tu selenita limpia, que ya le pasaste incienso, tú puedes colocar algunas piedras alrededor de la selenita y entre esas está la malaquita, y colocarle el incienso a todas, o simplemente después que limpies la selenita colocas esas piedras, la malaquita la colocas al lado de la selenita, o también como todas bajo la luna llena, una vez al mes. Así que bueno, recuerda, la malaquita yo tampoco la recomiendo mojar, ni tampoco la recomiendo colocar bajo el sol, igual que la selenita, ni mojar ni bajo el sol. Así que bueno, aquí terminamos estas 10 piedras y cristales que yo utilizo, y quiero darte esta información así sea rápida por cada una para que tengas esa guía rápida y la puedas utilizar en tu día a día. Te recomiendo que la tengas, no tienes que gastar muchísimo dinero. Ten estas 10, una de cada una en tu casa, y practica con ellas y vas evaluando cómo te fue. Programa cada una de ellas para algo específico y prueba en unos meses cómo te va, y me encantaría saber, y me dejes los comentarios acá de cuál es tu experiencia con estas, y nombre de las favoritas tuyas y cómo la utilizas. Me encantaría saber. Esto es desde mi experiencia y de los libros que yo utilizo para guiarme, porque como te dije, no las he podido probar para todos los casos, porque a nivel físico, por ejemplo, y no todos los casos, también a nivel mental, he tenido que utilizarla. Gracias a Dios, en mí no he tenido que utilizarla. Pero me parece que es una guía que te puede dar como un primer paso
para que te animes a utilizarlas. Además es que son hermosísimas, las puedes utilizar como decoración en tu casa, puedes utilizarlas como joyas, bueno, como muchas cosas que al mismo tiempo te van a servir para lo que la programes. Así que aprovecha esto que nos dio la Madre Tierra, que es para utilizarlo, para embellecerlo, porque la belleza también nos da buena energía, la belleza también nos ayuda en nuestras vibraciones. Entonces, date ese permiso de, así sea pequeñitas, tener este top 10, que espero que te ayude y que haya sido de utilidad para ti el estar viendo este video conmigo. Ya sabes, si no te has suscrito, suscríbete y déjame aquí tus comentarios acerca de estas piedritas y cuáles son las que tú más utilizas. Me encantaría saber, compartir con nuestra comunidad, comparte con las personas que tú creas que se puede ser de utilidad también esta lista de piedras y cristales para nuestro beneficio. Nos vemos en el próximo video. Chao.